El peor accidente aéreo en la historia de Brasil. ¿Cómo pueden dos aviones chocar en el aire con todo el espacio que tienen? El avión se desintegró. ¿Qué pudo causar la colisión? Fue una sucesión de errores. Coincidencias totalmente increíbles. Discovery Channel reúne todas las piezas de este rompecabezas aterrador. En la cabina, junto a los investigadores y en el mundo secreto del control del tráfico aéreo. ¿Dónde está el gol? Gol 1907. Descubra la verdadera historia detrás de la tragedia del vuelo 1907. São José dos Campos, cerca de Sao Paulo. Sede de Embraer, el gigante aeroespacial brasileño, el tercer fabricante de aviones del mundo. El Legacy 600 de $25 millones es la estrella de la línea para altos ejecutivos empresariales. El avión acaba de entregarse a Exceler, una empresa de taxis aéreos de Estados Unidos. Los pilotos americanos se preparan para volar hasta Nueva York en su viaje inaugural. Hay 5 pasajeros a bordo, 2 ejecutivos de Exceler, 2 de Embraer y un invitado, Joe Sharkey, reportero del New York Times. November 600 X-ray Lima, climb initially level 240, initially 240. Son las 2:51 de la tarde del viernes 29 de septiembre de 2006. Un día que será considerado como el peor de la historia de la aviación brasileña. En el Aeropuerto Internacional Eduardo Gómez, en Manaus, a unos 3.000 kilómetros de distancia, un grupo de pasajeros se embarca en un vuelo a Brasilia con combinación a Río de Janeiro. Es el vuelo 1907 de la línea aérea Gol. El aparato es nuevo, un Boeing 737-800 de fabricación americana, que se añadió a la flota de Gol hace apenas 2 semanas. El vuelo cuenta con 148 pasajeros, además de una tripulación de 6 personas. Entre los pasajeros estaba Aldomiro Machado, de 61 años, un ingeniero que acababa de completar una serie de proyectos en el sector energético de la Amazonía y que llamó a su esposa desde el aeropuerto. Estaba tan contento porque había conectado 4 plantas termoeléctricas. Lo felicité. Se merecía un premio, un reconocimiento. Fueron las últimas palabras que hablé con él. Mariana Resende esperaba el regreso de su hijo en el vuelo 1907. Atila Antonio Assad Resende, 24 años. Estudiante de medicina. Venía por vacaciones y también para anunciar su casamiento. El Boeing emprende el vuelo a las 3:30 de la tarde rumbo a Brasilia. Partiendo desde el sudeste, el Legacy debía sobrevolar Brasilia rumbo a Manaus y se cruzaría con el Boeing en algún lugar sobre la selva amazónica. La tripulación pensaba pasar la noche en Manaus antes de continuar el viaje a Nueva York. El piloto, Joe Lepore, ingresa en la altitud de crucero de 11.300 metros o 37.000 pies. El copiloto, Jan Paladino, avisa al controlador de tráfico aéreo. November 600, X-ray Lima checking in and climbing to flight level 370. Noviembre 600, X Lima, centro brasileño. Cuando un avión entra en la ruta de su destino, la torre del aeropuerto deja de controlarlo. El vuelo pasa a ser observado por los radares de controladores aéreos en centros como este. Vuelo 270. El centro de Brasilia, también conocido como Sindacta 1, es el más ajetreado de las 4 estaciones que monitorizan el espacio aéreo brasileño. Cada avión es identificado en la pantalla por un código específico. November 600, X-ray Lima. El noviembre 600X Lima es el Legacy 600 que salió de São José dos Campos. Los controladores de Brasilia informan a los pilotos que están acompañando el vuelo. Scott Ident, under radar surveillance, sir. El espacio aéreo brasileño es controlado por una red de 50 estaciones de radar distribuida por todo el país. Comandado por la Fuerza Aérea Brasileña, el sistema monitoriza tanto la aviación civil como la militar. El gobierno invirtió $1.400 millones para mejorar la seguridad aérea y cree que el sistema nacional está entre los mejores del mundo. Actualmente,
La decisión brasileña es que crezca, pero crezca con respeto y reforzando la credibilidad de todos los que toman un avión. Poco después, la credibilidad del sistema pasará por una dura prueba. Son casi las 4 de la tarde cuando el Legacy sobrevuela Brasilia a una altitud de 11.300 metros. A la misma hora, el vuelo 1907 de Gol ingresa en su altitud de crucero, también de 11.300 metros. En ese momento, se comete un error gravísimo. Autorizado, B4 a subir. En cuanto sobrevuelan la selva amazónica, los dos aviones entran en ruta de colisión. Pero ni los pilotos, ni los pasajeros, y tampoco los controladores de tráfico aéreo tienen idea del desastre que se aproxima. Hacía un lindo día para volar. El tiempo estaba excelente y el vuelo tranquilo. Yo dije, mejor imposible. Durante más de una hora, la tripulación no recibe instrucciones del control de tráfico aéreo. Jean Paladino intenta establecer contacto por radio. Noviembre 600X Lima. Estaba trabajando en mi laptop cuando de pronto escuché un ruido tremendo. ¿Qué fue eso? Sentimos una sacudida increíble. Nunca antes había oído una cosa así. Me sentí aterrado. Ese no es el tipo de ruido que uno quiere escuchar en un avión. Me horroricé cuando supe que habían arrancado la punta del ala. Solo se veía una parte dentada. En la cabina, los pilotos no están en condiciones de evaluar completamente los daños. La situación es peor de lo que ellos logran ver. No solo el ala izquierda está dañada. El estabilizador en la cola también recibió un golpe, y eso dificulta el control del avión. Sin embargo, el aparato sigue volando. Pensé en lo peor. Esto no está nada bien. Nos vamos a caer. En cuanto nos acercamos al suelo, mi duda era dónde aterrizaríamos. Parecía que estábamos en medio de la nada. Cerca de nosotros había un avión de carga, un 747. La tripulación le dijo a los pilotos que había una antigua base militar en algún lugar de esa zona. Había una pista de aterrizaje de buen tamaño. Debíamos intentarlo. I'm going to have to go in fast. Brasilia, November 600 X-ray Lima. Do you copy? I see the runway. Runway in sight. Every minute that we were in the air. Cada minuto en el aire significaba más tiempo para tener miedo. Estábamos apenas encima de los árboles. Nuestra salvación estaba cerca, pero todavía no estábamos seguros. Todos estábamos sentados pensando, ojalá que esta cosa pare. De pronto comenzaron a celebrar. ¡Oh, Dios! Nos miramos unos a otros. Dios mío, sobrevivimos. Fue un alivio increíble. Es imposible describirlo. A bordo todavía nadie tiene idea de lo que ocurrió. Eliminamos algunas posibilidades, como chocar con un ave, porque no es posible a esa altura. Tal vez otro avión había explotado sobre nosotros y los restos nos atravesaron. En Sindacta 1, en Brasilia, los controladores todavía no se daban cuenta de lo que había pasado. El día 29 de septiembre todo era totalmente normal. El turno estaba tranquilo. Pero en cuanto llega la información sobre el aterrizaje forzoso en la Amazonía, cambia el panorama. La alarma que se produjo ese día, la pregunta que más afectó a los controladores fue, ¿dónde está el vuelo? ¿Se cayó que todavía no ha llamado? Brasilia se contacta con el personal de control de vuelo de la Amazonía en Manaos para ver si ellos estaban controlando al vuelo de Gol en la pantalla del radar. ¿Qué Gol 1907 es? ¿Cómo? No tenemos ningún Gol. Aquí no aparece ningún Gol. Tienes que tenerlo. Gol Eduardo Gómez, Brasilia. Gol 1907. Os controladores
Los controladores sintieron que algo había pasado. Algo que es la peor de las pesadillas. La peor pesadilla de un controlador es una colisión aérea. Por regla general, la mayoría de los accidentes aéreos suceden durante el despegue o el aterrizaje. Y este fue un accidente entre dos aviones en el aire. En verdad, no sé cómo dos aviones pueden chocar en el aire con un espacio tan grande como ese. Es un mundo. Si uno mira hacia arriba, es un mundo, no tiene fin. ¿Cómo logran chocar dos aviones? A longa espera por respostas começou pouco depois das 6 da tarde. En el aeropuerto de Brasilia, parientes y amigos esperan noticias del vuelo 1907 con mucha ansiedad. O último contato do avião da Gol com a torre de controle. Neusa Machado prefirió esperar en casa mientras veía las noticias. Segundo a empresa, Yo no sabía lo que pasaba. Cuando encendí la televisión y vi las noticias, hablaban de un avión desaparecido, de la desaparición del vuelo 1907. Cuando encendí el televisor me dio pánico. Estaba aterrada. Eran 10 para las 8 de la noche. Fue tan triste, fue terrible. Los aparatos de la Fuerza Aérea en busca del avión desaparecido recorren la Amazonía. Al amanecer, encontraron trozos del avión esparcidos en una zona de casi 4 kilómetros de selva. Passava das 9 da manhã quando as famílias receberam a notícia. Começava outra agonia. Alguém sobreviveu? ¿Están seguros de que nadie sobrevivió? Tal vez él logró salvarse. O encontró algún indio, o encontró a alguien. Eu imaginei que ele estaria com vida. Pensé que él estaba vivo. Dios lo bendeciría y guardaría un lugar para él. Cuando me dijeron que habían encontrado su cuerpo, para mí fue mucho peor, porque tenía la esperanza de que estuviera con vida. Que ele estaria com vida. No hay sobrevivientes. Solo al día siguiente nos enteramos del accidente. Fue muy triste. Todos lloramos, bajamos la cabeza y rezamos. Nadie queda vivo en una colisión en el aire a 11.300 metros en un avión comercial. Es un milagro que estemos vivos. Al comienzo, lo más importante era el rescate de las 154 víctimas. Y además, queríamos respuestas. No entendíamos, queríamos saber qué había pasado. La forma en que se encontraron los restos demuestra que cayeron como si fuera una lluvia. Se veían los trozos en el suelo, pero la mayoría de los árboles no estaban dañados, lo que demuestra que cayeron en una trayectoria totalmente vertical. El tiempo de caída del Boeing fue muy rápido. El avión entró en una espiral descendente. Por lo que vimos de lo que quedaba, se desintegró. Se desintegró en el aire. Eso nos dio el consuelo de saber que nuestros familiares murieron instantáneamente. Una colisión a altura de crucero es uno de los accidentes aéreos menos frecuentes. En los últimos 70 años, apenas se han registrado 20 casos en todo el mundo. En el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos, el coronel Rufino Ferreira fue el encargado de encontrar las causas y recomendar medidas para prevenir que un accidente así vuelva a ocurrir. También hubo otra investigación encabezada por Maleiner, delegado de la Policía Federal. El enfoque de la Policía Federal es diferente. Se concentra más en la conducta de las personas que podrían ser responsables que en los vectores causantes del accidente. ¿Sería un caso de error de pilotaje o el resultado de alguna falla en los equipos? ¿El control de tráfico aéreo habría cometido una equivocación? Si así fue, ¿cómo no logró el sistema de radares detectar el problema a tiempo? ¿Y por qué sucedió sin ningún tipo de aviso en los dos aviones?
Los aviones comerciales modernos están equipados con sistemas anticolisión conocidos como TCAS, que alertan a los pilotos sobre cualquier riesgo de choque. El sistema instruye a cada piloto sobre la maniobra apropiada para evitar colisiones. Entonces, ¿por qué los pilotos del Boeing y del Legacy no recibieron la alerta de los TCAS? La grabación de la cabina del Legacy reveló que los pilotos americanos se plantearon la misma pregunta inmediatamente después de la colisión. 2 minutos 17 segundos después del choque, los pilotos se dijeron lo siguiente. Un piloto le pregunta al otro. Y el otro responde. Se dieron cuenta que el equipo no había estado encendido durante todo el vuelo. No estaría funcionando. Si el TCAS está desconectado en cualquiera de los aviones, el sistema de alerta anticolisión falla en ambas aeronaves. Esto se debe a que el TCAS depende de que cada avión transmita y reciba las señales del transpondedor del otro avión. Si uno de los dos transpondedores no funciona, el sistema anticolisión también deja de funcionar. Noviembre 600X Lima. Cuando el Legacy se acercaba a Brasilia, la señal de su transpondedor fue detectada por el control de tráfico aéreo como el vuelo N600XL. Squawk Ident, under radar surveillance, sir. Squawk Ident es un procedimiento aéreo internacional utilizado para confirmar si el transpondedor está funcionando en forma correcta. Pero los registros del radar revelaron que 7 minutos después de pasar por Brasilia, la señal del transpondedor del Legacy desapareció de la pantalla. La señal desapareció durante 1 hora y solo reapareció después de que los pilotos notaron que el TCAS estaba apagado. El organismo de control comienza a recibir nuevamente la señal del transpondedor de ese avión. Esto indica que el equipo fue accionado otra vez. Es decir, fue encendido después del diálogo en que ellos se dieron cuenta de que estaba apagado. Durante todo ese tiempo, de casi 1 hora, en que estuvo apagado, ¿el piloto no lo vio? De haber estado encendido el transpondedor, el accidente no habría ocurrido. Entonces, ¿por qué dejó de transmitir el transpondedor del Legacy? Los equipos de investigación ahora dirigen su atención al Legacy, en especial a la cabina y al panel de instrumentos. Hay varias posibilidades que pueden hacer que el transpondedor deje de transmitir. Desde un problema técnico a un apagamiento involuntario. Una acción involuntaria puede ocurrir. Trataremos de explorar ese aspecto porque es una posibilidad real. El instrumento que controla el transpondedor de un avión es llamado unidad de comunicación radial. Al oprimir sus botones para realizar otras funciones, el equipo de investigación descubrió que es posible dejar el transpondedor involuntariamente en espera. Si el transpondedor está en espera, es lo mismo que decir que está apagado o en off, porque no está en funcionamiento. Está apagado, ¿y cómo sé yo que no está funcionando? Cuando eso ocurre, una pantalla aparte indica que el sistema TCAS también está apagado. El transpondedor quedaría en espera y el TCAS quedaría en off. Lepore y Paladino no quisieron dar entrevistas para este programa, pero conversaron con la columnista Eliane Cantañede de La Folha de Sao Paulo. Primero dijeron, no apagamos el transpondedor. Segundo, no vimos que estuviera inoperante. Todo el tiempo dijeron lo mismo. Es una parte muy enfática de su defensa. Si el transpondedor se apaga, ¿qué tipo de comunicación es transmitida a los pilotos? Pudimos verificar que ese tipo de alarma es bastante discreto. No hay una alarma sonora ni una indicación que sea muy llamativa. ¿Cómo puede un equipo de la importancia del transpondedor no tener una señal de alerta? Debería tener una. Si hubiera un sistema de alerta sonoro o visual, habría sin duda una gran posibilidad de que no ocurriera un accidente así. Pero el misterio del transpondedor terminaría siendo solo una parte de la historia. En este tipo de escenario, un accidente es normalmente el resultado de varios factores, nunca de un solo factor aislado. Yo no tengo una religión, ni soy mística,
Pero la historia de este accidente está llena de coincidencias increíbles. Un instrumento apagado significa que en el momento del choque en el aire entre el vuelo 1907 y el jet ejecutivo no hubo un aviso previo. Pero eso no explica otra pregunta importante. ¿Por qué estaban los aviones en ruta de colisión? Para los investigadores, la respuesta parece obvia. Al menos uno de los aviones debía estar en la ruta equivocada o en la altitud incorrecta. Para descubrir cuándo y dónde se cometieron los errores, los investigadores estudiaron los registros de cada vuelo, del comienzo al fin. Antes de despegar, todos los aviones deben entregar su plan de vuelo al control de tráfico aéreo. Los investigadores examinaron los planos de vuelos de ambos aviones y descubrieron que el Legacy no siguió su plan original. El tráfico aéreo está organizado en un sistema de aerovías virtuales en el cielo. Los aviones que utilizan la misma aerovía se separan verticalmente. Hasta hace pocos años, la separación exigida para los aviones comerciales era de 600 metros o 2.000 pies. Hoy, en algunos países, incluyendo Brasil, la separación es de 300 metros gracias a la mayor precisión de la navegación moderna. En la aerovía UZ6 entre Brasilia y Manaus, las altitudes pares están reservadas para los aviones rumbo al norte y las impares son para los vuelos con destino al sur. El plano de vuelo del Legacy preveía volar hasta Brasilia a 11.300 metros para descender después a 11.000 metros cuando tomara la dirección de Manaus en la aerovía UZ6. En el punto virtual conocido como Teres, el aparato debía subir a 11.600 metros hasta el final del viaje. Pero los datos de la caja negra del Legacy indican una altura de 11.300 metros durante todo el viaje hasta llegar al punto de colisión. ¿Por qué no se obedeció el plan de vuelo? ¿Por qué? Según los pilotos, la respuesta es sencilla. No fueron ellos los que cambiaron el plan de vuelo. Fueron las autoridades brasileñas de tráfico aéreo. En este punto cambia el enfoque de las investigaciones. ¿Es posible que los controladores hayan cometido una equivocación que puso al Legacy en ruta de colisión con el Boeing? La Policía Federal interrogó durante varias horas a los controladores que acompañaron el vuelo del Legacy el día del accidente. Las transcripciones de las declaraciones no indican un solo error, sino una larga serie de errores. Los problemas comenzaron en São José dos Campos, antes de que despegara el vuelo N600XL. El plan de vuelo del Legacy se concertó con la torre de control de São José dos Campos, pero los controladores locales no tienen autorización para aprobar planes de vuelo por su cuenta. Deben solicitar la autorización de Sintacta 1 en Brasilia. Aquí, São José. Brasilia, noviembre 600X Lima para Eduardo Gómez. São José, Eduardo Gómez. Nivel 370. Los controladores de tráfico aéreo abrevian los niveles de vuelo en sus comunicaciones. 370 significa 37.000 pies u 11.300 metros. En su declaración a la policía, el controlador de Brasilia que habló con São José dijo que su intención no fue autorizar al Legacy para que volara a 11.300 metros hasta el aeropuerto Eduardo Gómez en Manaus. El controlador de São José dijo: yo pasé la información tal como la recibí de Brasilia. Como quien dice, me lavo las manos. Brasilia me la dio, yo la transmití. La transmisión de la autorización, la forma en que se verbalizó, no dejó en claro que era una autorización solo hasta Brasilia. Los pilotos recibieron la información y al parecer la consideraron como un nivel único. Incluso cuando un plan de vuelo es aprobado por un sistema de control de tráfico aéreo, puede sufrir modificaciones a lo largo de la progresión del vuelo. Entonces, existe el plan de vuelo presentado y el plan de vuelo en vigor, que es el que se sigue después de que la nave despega. Los pilotos dicen que entendieron que el plan de vuelo en vigor era de 11.300 metros durante todo el trayecto hasta Manaus. Desde el inicio del vuelo entraron en una ruta potencial de colisión. Pero con 3.000 kilómetros aún por recorrer, había tiempo de sobra y varias oportunidades para corregir el malentendido. Además, el control de tráfico aéreo acompañaría el vuelo y mantendría el contacto con los pilotos durante todo el viaje. Al menos, eso es lo que debería suceder.
November 600 X-ray Lima, climb initially level 240, initially 240. Climb to flight level 240, November 600 X-ray Lima. November 600. Los controladores de Brasilia dieron instrucciones al Legacy mientras subía a la altitud de crucero autorizada. Ciertamente tuvieron la oportunidad de darse cuenta del error. A los 40 minutos de vuelo, el Legacy deja de subir y mantiene su nivel. El número 370 a la izquierda indica la altitud real del Legacy, 37.000 pies u 11.300 metros. El número a la derecha confirma que 370 cumple con las determinaciones del plan de vuelo, al menos hasta el momento. Una cruz señala la posición exacta del Legacy y el círculo muestra al controlador que el transpondedor transmite las señales correctamente, tal como lo hace la señal igual entre las indicaciones de altitud. November 600 X-ray Lima, flight level 370. Roger. Scott Ident, under radar surveillance, sir. El controlador de tráfico aéreo confirmó a la aeronave que a partir de ese momento estaría bajo vigilancia de radar. A partir de ese momento, los pilotos del Legacy deben seguir las rígidas reglas aéreas internacionales establecidas para niveles reducidos de separación vertical. Estas reglas determinan que ellos no pueden cambiar de altitud sin autorización previa del control de tráfico aéreo, aunque el plan original de vuelo especifique dicho cambio. Ellos no pueden cambiar de nivel sin coordinarlo con el control. Durante el vuelo, no hay ninguna instrucción de Syntacta 1 para cambio de altitud, y los pilotos tampoco solicitan cambio de nivel. El avión no cambió de nivel de vuelo, y tampoco le avisaron que lo cambiara. Debió haber un cambio de nivel o, si no se hizo la modificación, el control debió dar una nueva autorización que dijera, bien, a partir de este punto está autorizado a continuar volando en el nivel 370, pero no hubo ni una cosa ni la otra. El Legacy todavía vuela a 11.300 metros en una aerovía a una altitud normalmente reservada para el tráfico que viene en dirección opuesta. Indudablemente el control aéreo debe notar el peligro. En ese momento, el Legacy vuela en contra del flujo de tráfico rumbo al sur, pero los pilotos no saben que están en la ruta de otro problema que tornará la situación aún peor. Se aproximan a una zona conocida por los controladores como agujero negro. En 1 hora y 4 minutos de vuelo, el jet Legacy, con 7 personas a bordo, sobrevuela Brasilia, camino a Manaos. Los pilotos creen equivocadamente que están autorizados a permanecer a 11.300 metros. Unos minutos después, el vuelo 1907 de Gol entra en su altura de crucero, también a 11.300 metros. Lleva 154 personas a bordo. Los dos aviones están a 1 hora de chocar en el aire, a menos que alguien se dé cuenta del error fatal. En la pantalla del radar de Syntacta 1, los datos electrónicos transmitidos por el transpondedor del Legacy muestran claramente que el vuelo N600XL no está en el nivel correcto. El número 370 indica su altitud real, pero el 360 indica al controlador en qué altitud debería estar volando el aparato. Esa información permanece en la pantalla del controlador por los próximos 7 minutos. Durante 7 minutos, el controlador tuvo la información de que no se estaba cumpliendo el plan de vuelo. En aviación, 7 minutos para avisar es mucho tiempo. No son 7 minutos en que uno se toma un refresco. Es mucho tiempo. Interrogado por la Policía Federal, el controlador de planta afirma no haber visto la diferencia. A esa hora, su atención estaba dividida entre 5 vuelos en su pantalla. 7 minutos después de sobrevolar Brasilia, la oportunidad se perdió. La información visual del controlador cambia porque el transpondedor del Legacy deja de transmitir. La pantalla del controlador muestra la señal perdida en 2 formas. El círculo alrededor de la cruz desaparece y la señal igual cambia por una Z. Pero el registro de altitud no desaparece. La señal perdida del transpondedor es sustituida por el registro de altitud de otro sistema de radar. En ese momento, el controlador perdió la visualización y el sistema empezó a darle una información errada. Comenzó a mostrarle que el avión estaba a 360. ¿Cómo puede suceder algo así? Es posible porque en Brasil hay 2 sistemas de radar diferentes que envían información al centro de control. Un sistema detecta al avión al emitir señales y esperar la recepción de su eco. Es el llamado radar primario.
calcula con precisión la posición de la aeronave y la dirección del vuelo, pero solo logra dar una estimación aproximada de altitud. El otro sistema es llamado radar secundario. Es capaz de captar las señales del transpondedor del aparato que envía informaciones precisas sobre la altitud, además de otros datos. El sistema brasileño tiene normas y procedimientos. El radar primario no debe ser utilizado para la separación del tráfico. Cuando un transpondedor presenta un mal funcionamiento, el tráfico aéreo debe establecer contacto con el avión para asegurarse de lo que está pasando. Pero aquí no se efectuaron los procedimientos inmediatos para verificar el funcionamiento del transpondedor. El error fue reforzado por otro factor en esta cadena de eventos. En medio de la confusión hubo un cambio de controladores en Sindacta 1. El cambio de turno y el intercambio de información de un controlador a otro es siempre un momento bastante sensible. Ya ha sido identificado como uno de los factores presentes en otros accidentes mundialmente conocidos. Cuando comencé mi turno, efectué la verificación del tráfico con mi compañero. Le pregunté sobre el nivel del avión Noviembre 600 por Lima y su respuesta fue que la nave mantenía el nivel 360, de modo que asumí que se trataba de un vuelo normal, de un tráfico de rutina. El nuevo controlador recibió la información de que el avión estaba a 11.000 metros y confió en lo que le decían. La información que tenía en ese momento era que todo estaba bien. Se perdieron otros 15 minutos valiosos hasta que el nuevo controlador comenzara a hacer algo respecto a la ausencia de señal del transpondedor del Legacy. La señal se había perdido hacía media hora y, peor aún, hacía más de 40 minutos que no había comunicación radial con el aparato. Ahora, el controlador intenta establecer contacto. Noviembre 600 por Lima, Brasilia. Trató de establecer contacto con el avión, pero no lo logró. La aeronave ya había entrado en una zona en que la cobertura de radar y de radio es deficiente. En esa zona, en la región amazónica, hay muchas dificultades de comunicación. Es una zona de selva y la comunicación a veces es buena y otras no. Hay aviones que se comunican muy bien y otros no. En el caso del Legacy, no logramos comunicarnos. La situación se hace ahora todavía más complicada. La señal del radar primario también desaparece y reaparece en forma intermitente. Esta zona es conocida como el agujero negro, una gran región en la que los controladores afirman que las señales de los aviones acostumbran a desaparecer del radar. Tenemos una visualización mediante radar de unos 480 kilómetros alrededor de Brasilia. A medida que avanzan hacia el centro, perdemos la visualización. La aeronáutica brasileña defiende mucho el sistema. Y la versión de que los controladores usan demasiado la historia del agujero negro para disculparse y para disfrazar sus culpas respecto al accidente. Si el radar falla, si la comunicación falla, los aviones igual deberían volar en niveles separados. Está planeado de tal manera que a pesar de la falta de otros recursos, se pueda igualmente efectuar la separación del tráfico. Si no hay información de un radar secundario, las reglas aéreas determinan que los controladores deben aumentar la separación vertical hasta alcanzar el antiguo patrón de 600 metros de distancia o desviar el otro avión en forma lateral a una distancia segura. Los controladores no tomaron ninguna de estas medidas. La aeronáutica es tan sofisticada. Tiene muchísimos mecanismos para corregir los errores. Pero todas las instancias de corrección fueron fallando. Hubo una conjunción de errores, de fallas y errores de procedimiento que al final causaron el accidente. Realmente fue como una cadena. El Boeing y el Legacy están ahora a solo 10 minutos de distancia y se aproximan rápidamente. Están ahora a menos de 10 minutos de una colisión en el aire sobre la Amazonía. Las comunicaciones por radio y radar con el control de tráfico aéreo presentan fallas. Sin tener idea del peligro, el piloto Joe Lepore deja la cabina y pasa el control al copiloto Jan Paladino.
Su último contacto con el control de tráfico aéreo fue hace 57 minutos. Brasilia, noviembre 600X Lima. Hubo 57 minutos entre el último contacto y el primer intento de establecer contacto con el tráfico aéreo. Nos parece mucho tiempo. Brasilia, noviembre 600X Lima. Paladino hará 20 intentos de contactarse por radio. De acuerdo con la legislación, él debió utilizar el código 7600, que es para la falta de comunicación. El piloto tampoco utilizó ese código de falla en la comunicación para decir que no lograba hablar con nosotros. Brasilia, noviembre 600X Lima. Ellos aseguran que la radio estaba funcionando todo el tiempo. Noviembre 600X Lima. Mientras Paladino intenta contactarse, Brasilia llama a Manaos para verificar la altura del Boeing en dirección contraria. Hola, Amazónico, aquí Brasilia, nivel y hora del vuelo. Bien, 37059. Bien, comprendido. De acuerdo. Fuera. 5 minutos antes del choque, el Legacy deja la zona de mando de Brasilia y entra en el espacio aéreo controlado por Manaos. November 600, X-Ray Lima, Brasilia in blind. El controlador de Brasilia hace un último intento para entrar en contacto con el Legacy. Envía una llamada a ciegas con la esperanza de que los pilotos oigan la señal y cambien a una frecuencia mejor. En ese momento, Paladino oye el llamado, pero surge otro problema. No logra entender todos los dígitos. I'm sorry, what was that frequency for November 600 X-Ray Lima? 1, 2, 3 decimal, I didn't get the last two. El controlador no oye nada, no está en condiciones de saber si su llamada a ciegas fue recibida. Aún así, el controlador que trabaja a su lado entra en contacto con Manaos para pasar el control de vuelo del Legacy. Brasilia, noviembre 600 por Lima, ¿lo tienes? Sí, lo tengo. Está entrando en tu zona, ¿lo ves? Lo tengo, ya lo tengo. Manaos ve la misma información errada de altitud del radar primario. Escucha, 360, te está llamando. La confirmación verbal 360 completa la serie de errores. El choque fue exactamente en el momento en que el Boeing estaba saliendo del control de Manaos para entrar en el espacio aéreo controlado por Syntacta 1 en Brasilia. Y el Legacy estaba saliendo del espacio aéreo de Brasilia para entrar en el de Manaos, en ese momento. Falta 1 minuto para el choque. Lepore regresa a la cabina y ve a Paladino intentando establecer contacto urgente por radio. Demasiado tarde. I think the other controller's got us. He's calling us. En unos segundos, el Gol 1907 desaparece de la pantalla, mientras el avión se desintegra en el aire y la señal desaparece. Los controladores demorarán un tiempo en darse cuenta de que no es solo una falla en el radar. Nadie sabe dónde está el vuelo 1907. No tengo un gol. Aquí no tengo ningún gol. ¿Tienes cómo ver dónde está? Sí, los accidentes suceden. Pero este accidente pudo evitarse. Hubo varios errores cometidos por diversas personas. Fue una sucesión de errores. Por desgracia, la teoría de dominó se aplica a este accidente. No se remedió ninguno de los errores subsanables. Es el peor accidente de la aviación brasileña. Los controladores dicen que la tragedia pudo evitarse si las autoridades al mando de la operación hubieran escuchado las alertas sobre las fallas del sistema. Los controladores alertaron sobre las fallas y los problemas. Y estos no se solucionaron a tiempo, como debió ser. Los militares brasileños están muy orgullosos de nuestro sistema de aviación. Hace muchos años que dicen que es equiparable a los sistemas más modernos, por ejemplo, como los que hay en Estados Unidos y Europa. Tuvieron una posición muy defensiva
de lo que ellos hacen. No creo que sea algo que se origine esencialmente en el sistema de control. No fue eso. No fue eso. Es evidente que debido a este accidente, nosotros en Brasil estamos trabajando y revisando muchos modelos. Pero su revisión no implica que los modelos hayan sido o sean incorrectos, aunque pueden evolucionar. Además de las faltas graves del sistema, los controladores afirman que cuentan con muy poco personal. Después del accidente, como forma de protesta, hicieron una operación según lo establece el reglamento y se negaron a controlar más que un número limitado de vuelos simultáneamente. En los meses siguientes al desastre se cancelaron centenares de vuelos. El caos se apoderó de los aeropuertos del país y provocó la protesta de los viajeros. Muchos pasajeros tuvieron que esperar algunos días para embarcar en los vuelos atrasados. La aviación civil es muy importante para nosotros y estamos preocupados de que todas las deficiencias eventuales sean corregidas. Esperamos que las instituciones asuman y corrijan los errores cometidos por ellas para que nunca más pase una cosa así, porque no quisiera que nadie muera de esa forma. Espero que se haga justicia, que se castigue a los culpables, que se descubra realmente quiénes son los culpables, para que se haga justicia y esto no pase nunca más. Se necesita una corrección, un castigo, para que no vuelvan a suceder otros accidentes que abrumen tanto a las familias, como este nos abrumó. La colisión envió señales de alerta a todo el sector aéreo mundial. A medida que aumenta el volumen de vuelos, el espacio aéreo de todo el mundo está cada vez más congestionado. El espacio aéreo en todo el mundo, al igual que en Brasil, es cada vez más disputado. Cada vez estamos volando más cerca. Irónicamente, la misma tecnología de navegación que permite que los aviones vuelen más cerca también reduce el margen de error. Hay un hecho curioso. Por increíble que parezca, la tecnología termina contribuyendo en una situación como esta. Si no fueran tan precisos, podrían pasar muy cerca y no pasaría nada. La diferencia fue tan pequeña, solo de algunos metros, en que la punta del ala de un avión chocó con la punta del ala izquierda del otro. Después de la tragedia brasileña, la Asociación Internacional de Pilotos decidió proponer nuevas normas para que dos aviones jamás vuelvan a volar por el mismo punto de una aerovía. La esperanza es que en el futuro, las lecciones de la tragedia del vuelo 1907 hagan que colisiones como esta en la Amazonía sean virtualmente imposibles.